Normalmente no me gusta contar cosas personales o de la familia cuando predico, ¿no? A mí me gusta entrar, ya lo sabéis, directamente en la exposición del texto bíblico, pero esta vez, como estamos entre amigos, siempre estamos entre amigos, voy a hacer una excepción. Cuando yo era pequeño, con una edad mucho menor a la que Jesús tenía en este relato, también desaparecí. Me perdí en un centro comercial, no sé si era en Madrid, y mis padres, pues, me buscaron desesperados y al final también me encontraron. Yo no estaba en los negocios o en los asuntos de nuestro Padre Celestial, sino que creo recordar, por lo que vosotros me contasteis, que estaba en la zona, dentro del centro comercial, en la zona de televisores, allí sentados, pues, viendo Spinette. ¿No era así? No sé si a todos los que sois padres aquí se os ha perdido alguna vez un hijo en la calle, o en la playa, o en un centro comercial, o alguna cosa. Si es así, seguro que este texto pues os evoca cierta ansiedad o un mal rato, ¿no?, al recordar pues ese suceso. A lo mejor, no sé, la reflexión de hoy no es tanto en sí una especie de predicación como tal, sino simplemente un comentario, un seguir el texto, de modo que a lo mejor así se queda más abierta la posibilidad de que el Señor nos hable a cada uno de distintas formas. El Evangelio de Lucas nos dice en el capítulo 2, versículo 40, que es justo antes de la porción que nos toca, el versículo anterior, que Jesús, como cualquier otro ser humano, sin ser una excepción a esta regla, iba creciendo y se fortalecía pues de una manera progresiva, del mismo modo que poco a poco se llenaba también de sabiduría, lo que es una cosa propia de todos los seres humanos, ¿no? Nosotros vamos progresivamente desde que somos niños, ¿no?, aprendiendo, creciendo. De hecho, no solo se dice esto en el versículo 40, sino que hemos comprobado que en el 52, que es el último versículo que ha leído Pedro, pues se repite que Jesús crecía en sabiduría, como es lógico, en estatura y en gracia, ¿no? Todos estos detalles, al igual que ahora en Navidad hemos estado recordando que Jesús, como Emmanuel, Dios con nosotros, pues vino al mundo como un bebé indefenso, que incluso como indica Lucas, también en el capítulo 2, versículo 7, pues Jesús necesitaba de pañales para hacer sus cositas como cualquier otro niño. Esto nos ayuda a no caer en esa antigua herejía del monofisismo que consideraba que Jesús era Dios con una simple apariencia humana. Es decir, en Jesús solo se hallaba la naturaleza divina, pero no había nada de humano, nada más que la apariencia. Y no, en Jesús Dios se hace 100% humano, ¿no? Humano como nosotros. De hecho, no estoy diciendo ningún disparate, la doctrina tradicional dice que Jesús es 100% Dios, pero también 100% hombre. Y hay, no sé por qué, hay una actitud muy extendida de quitar de nuestra mente la naturaleza humana de Jesús. Ahora, este texto, aquí nos presentan a Jesús con 12 años, en la preadolescencia, y nos señala pues otro estrato más, otro escalón más en la evolución de la madurez de este niño. Madurez que hemos dicho que es, como para todo el mundo, progresiva. Lo que es distintivo aquí es que, según nos cuenta el evangelista, este niño, el niño Jesús, muestra ya una sabiduría que le hace destacar y además nos quiere indicar que la conciencia o autoconciencia mesiánica de Jesús, que como se estudia en Cristología también es progresiva, poco a poco, pues ya tenía en la infancia sus primeras intuiciones o la esencia de su vocación. El evangelista, desde los relatos de la Natividad anteriores y también ahora, nos va diciendo que toda la vida de Jesús está siendo orquestada por Dios mismo. Como dice el relato de la Anunciación, es un niño planificado, ¿no?, por el Espíritu de Dios.
Vamos a ver los versículos 41-42, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, y se traduce así. Los padres de Jesús iban cada año a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y así, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron todos allá como era costumbre en esa fiesta. He elegido esta traducción por un motivo, porque es más clara ante una confusión que no sé por qué se está haciendo muy habitual entre los cristianos mesiánicos o judíos mesiánicos o una rama de estos grupos que suelen pensar, pero es un error, que el versículo 42 se está refiriendo a otra cosa diferente a la que hay en el 41, como que cuando en realidad se está refiriendo a lo mismo. Consideran que el versículo 42 se está refiriendo a esa otra fiesta judía que tienen los niños cuando cumplen, los niños judíos cuando cumplen más o menos 13 años, que es lo que se llama el Bar Mitzvah, que os sonará a lo mejor de verlo en las películas, ¿no? Porque en Estados Unidos hay tantos judíos, ¿no? Se ve mucho en las películas. Pero el Bar Mitzvah es una costumbre posterior que no existía en el siglo I. De hecho, sabéis que el Talmud es posterior y va compilando una serie de años y tal. El Bar Mitzvah aparece solamente una vez, ¿no? Y es una cosa casi de pasada. No fueron a Jerusalén a celebrar el Bar Mitzvah de Jesús, no. Iban a celebrar la Pascua judía, ¿vale? Bueno, esto no tiene importancia, esto es solo una anécdota. Lo que sí nos interesa es ver que la familia de Jesús era una familia piadosa que cumplía con las celebraciones religiosas todos los años. Pero es en el versículo 43 donde, a pesar de estar acostumbrados a este texto, nos pilla todavía un poco en shock o no sé, nos deja un poco el cuerpo rarillo, ¿no? Porque dice que cuando se regresaban de vuelta al acabar la fiesta, el niño se quedó en Jerusalén sin que lo supiesen José ni María. De hecho, dice el relato que tardan un día en darse cuenta de que Jesús se había quedado en Jerusalén. Pensaban, ellos, los padres, que Jesús estaba entre la multitud de aquella gente que formaban pues una caravana que volvía de vuelta a Galilea, una caravana que estaría formada pues vecinos, amigos familiares, ¿no? Que volvían de vuelta a Galilea. Y fue en esa caravana, donde dice el texto, que empezaron a buscarlo. Pero vemos que antes parece, oye, que ha tardado un día, parece que los padres están ajenos o despreocupados, ¿no? En ese tiempo. Al menos nuestra postura como lectores nos deja esa sensación, ¿no? La verdad es que descubrir que tu hijo no está, pues eso da una sensación de ansiedad, de tensión, de horror. Comprobar que tu hijo en un viaje se ha perdido, que no viene contigo, ¿no? Y es esa la sensación o las emociones que, por lo menos, la primera vez que leemos este relato, por lo menos nos acompañan, ¿no? Decir, ostras, ¿no? Si cuando estás leyéndolo por primera vez o no conoces la historia y no sabes lo que va a pasar después, dices... Tuvo que ser una sensación de pánico la que vivieron mis padres cuando yo desaparecí para ver Spinete en el centro comercial. Aquí en este texto nos asaltan preguntas. ¿Por qué Jesús, que ya es un niño de 12 años, no un niño mayor, hace esto? ¿Se distrajo o fue desobediente? ¿Es que no le importaba la preocupación de sus padres? Otra pregunta. ¿La responsabilidad de las cosas de Dios, que es en lo que está Jesús, significa descuidar la familia y las otras responsabilidades, que ni siquiera avisa de que está en el templo? ¿O solo estaba ensimismado y absorto en aquellas magníficas conversaciones con los maestros del templo? ¿Y sus padres? ¿Cómo es que no se aseguran de que el niño va con ellos? ¿Son irresponsables? A ver, estas son preguntas que, si no nos las hacemos conscientemente al leer el texto, porque a lo mejor nos han inculcado que una especie de piedad que no batalla con el texto bíblico, como Jacob batalló con el ángel, seguro que a lo mejor en el subconsciente esas preguntas están, ¿no? A todo esto, también es cierto, antes de responder nada y tal,
que los comportamientos sociales en el mundo antiguo pues no son como en la actualidad, ¿no? No comprendemos cómo eran las costumbres de viajar en este tipo de caravanas, ni sabemos dónde iban los niños, ni si todos eran familia y por tanto uno estaba pues más tranquilo, etc. El relato da a entender que seguían una costumbre o una tradición de año en año y que tampoco era la primera vez que Jesús participaba en aquello, ¿no? Ya tenía 12 años. Y quizá por esto pues daban por sentado que Jesús pues iba en esa caravana, quizá con otros familiares, quizá con otros niños, con otro grupo o lo que fuera. Dice los versículos 45-46 que cuando vieron que no estaba, volvieron a Jerusalén a buscarlo y que a los 3 días, según dice el evangelista, lo encuentran. Sabéis que el número 3 en la numerología bíblica pues tiene su carga simbólica, sobre todo conociendo que la resurrección, ¿no?, se describe o acontece en el plazo ese de después de 3 días, ¿no?, de la muerte del Señor. Del mismo modo que Jesús parece estar perdido en la muerte durante 3 días, hasta que al fin resucita y llena de esperanza a la comunidad que había creído en él, que estaba hasta entonces pues desbaratada y horrorizada por su muerte, desilusionada con el proyecto, ¿no?, del reino. Pues de una manera similar, en este relato de la niñez, Jesús también está desaparecido 3 días para horror de sus padres, hasta que por fin aparece y aparece de un modo interesante. Está en el templo, un lugar que, especialmente en el Antiguo Testamento, representa la presencia de Dios. Luego ya Jesús nos dirá otra cosa, pero hasta entonces el templo representa la presencia de Dios. Por 3 días había estado escuchando y haciendo preguntas a los maestros sobre pues, los temas del templo, temas de fe, temas sobre Dios, temas de la ley. Que Jesús haga preguntas significa que tenía hambre por saber, que él no lo sabía todo. Aun siendo un niño con sabiduría, como dice el evangelista, como todos los niños, estaba en proceso de aprender. Si creemos que el verbo humanado, Dios venido en carne, es ser humano de verdad, se hace ser humano de verdad, entonces experimenta todo lo humano, hasta el proceso de aprendizaje. Esto a lo mejor nos rompe un poco algunas ideas, ¿no? Finalmente escuchamos en el versículo 48 esa angustia que han experimentado los padres de Jesús. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Parece que tal y como el evangelista lo expone, parece que Jesús muestra, digo como el evangelista, ¿no?, un poco de indiferencia en la respuesta que da, diciendo, porque me buscabais y no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Al igual que en el relato de la Natividad, el evangelista quiere seguir enseñándonos acerca de la identidad divina de Jesús en el sentido de ser hijo de Dios, pero antes del bautismo y de su ministerio. Es decir, Jesús no fue adoptado por Dios en el bautismo, sino que mucho antes de eso vino al mundo como un plan de Dios, animado por el Espíritu de Dios. Y por eso aquí tenemos al joven Jesús hablando de Dios como Padre, es decir, expresando ya esa relación filial, padre-hijo, que luego va a caracterizar todo su mensaje. Y nos topamos también con una incipiente vocación de servicio de lo que va a ser su prioridad vital, que mucho más tarde en su madurez de adulto se traducirá en su ministerio terrenal. Pero para llegar a eso hace falta una madurez de su autoconciencia. Es interesante darse cuenta, en el versículo 50, aquí expresa que ni María ni José entendieron lo que Jesús estaba diciéndole, con aquello de que tenía que estar en los negocios o en los asuntos de su padre. Y también sigue siendo interesante que en el 51, esto es una impresión, ¿vale? Comparto la impresión, no es que yo esté aquí sentando cátedra, ¿no? Pero que se indique curiosamente que desde entonces Jesús vivió sujeto a ellos, como si este episodio fuese una anécdota de santa rebeldía
que luego daría paso a una adolescencia y a una juventud en obediencia a los padres, ¿no? Aún así, también dice el versículo que María guardaba esto en su corazón. Vamos al 52. Ya al inicio he hablado de lo que se dice muy similar en el versículo 40, ¿no? Aquí, perdonadme, de verdad, perdón porque voy a insistir de nuevo. Tengo que ser redundante al analizar este versículo, y es que Jesús necesitó crecer progresivamente en sabiduría, en estatura y en gracia, siguiendo el proceso humano que todos tenemos. Importante saber eso. Eso significa, por mucho que extrañe, por algunas ideas que tenemos de Jesús, pues que Él pasó ese proceso humano de llegar a conocer poco a poco lo que antes no conocía. Y no es ninguna herejía decir que Jesús tuvo ignorancia en su niñez y que, como todo el mundo, pues tuvo que ir aprendiendo cosas, empezando por el lenguaje. Jesús no nació aprendiendo a hablar. Jesús no aprendió aprendiendo a andar, tampoco. Los niños aprenden a hablar poco a poco y equivocándose mucho y aprenden a andar, pues poniéndose primero de pie, dando pasitos muy torpes, cayéndose, todo eso que es los típicos pasos graciosos de los niños cuando tienen alrededor de un año, ¿no? Al igual que en estas cosas cotidianas, como el aprender a hablar, comienzan desde la ignorancia o el desconocimiento, también los evangelios nos muestran que Jesús, en su conciencia humana, no lo sabía todo. No solo durante su infancia, que estuvo preguntando a estos maestros en el templo y aprendiendo, sino también progresivamente, de adulto, había cosas, incluso en su propio rol mesiánico, que él no sabía. De hecho, él mismo dijo, en Marcos 13:32, que él no sabía cuándo sería el día y la hora de ese tiempo escatológico. Hay cosas que no sabe. En la encarnación, parece que esto es una clase de cristología, ¿no? En la encarnación, Dios en Jesús se vacía de sí mismo, como dice Filipenses 2:7, y por tanto se autolimita a la realidad humana y su conocimiento, por tanto, es también limitado. Y no por eso, hermanos, no por eso deja de ser el Verbo humanado. Más bien, al contrario, más sensibles nos hacemos nosotros a su ministerio y a su obra redentora, ¿no? Al entender su plena humanidad. Esa identificación de Dios con nosotros, ¿no? Identificación total, hasta el punto de que conoce la realidad humana tal cual es, ¿no? Y además de toda esta cuestión cristológica, ya por poner un poco más matiz, un poco más con los pies en la tierra, que está muy bien aprender de la persona de Jesús, pero también esta historia puede hacernos meditar en otras cosas. Por ejemplo, en que, al igual que la familia de Jesús, pues nosotros venimos todos los domingos aquí a cumplir con una, no iba a decir rutina, ¿no? Una obligación, una tradición religiosa, por muy sana costumbre que eso sea, y lo hagamos sabiendo que incluso agrada a Dios y sabemos y hagamos buena obra sabiendo que eso agrada a Dios. La cuestión está en si luego nos volvemos a la casa o a nuestras rutinas diarias y no hemos dejado a Jesús atrás, ¿no? Que es quien da sentido y quien da sentido a nuestras alabanzas, a lo que hacemos aquí y a lo que hacemos en nuestra vida, ¿no? Creo que será bueno reflexionar si en nuestra vida necesitamos volver de nuevo al sentido primario de lo que hacemos aquí y de lo que hacemos, digamos, de nuestro comportamiento cristiano fuera. Volver a ese Jesús que nos dejamos en el culto, como José y María se dejaron a Jesús en el templo, ¿no? Y recuperarlo para la vida. Y este culto que despedimos el año, le decimos adiós al 2018, oye, pues me parece una buena reflexión, una inquietud, ¿no? El tener esta propuesta de año nuevo, de llevar una vida siempre consciente, fundamentada en Jesús y procurar que este año no caigamos en una religiosidad hueca, vacía, rutinaria, en la que a lo mejor perdemos un poquito el norte. Y hoy Jesús, a través del Espíritu Santo,
también está en su templo, el cual no es otro que nosotros mismos, según dice Pablo en 1 Corintios 6:19. Entonces, invito a que este 2019 caminemos sensibles a la guía del Espíritu que actúa en nosotros porque está en nosotros. Hemos hablado de que Jesús, modelo nuestro, tuvo que seguir creciendo no solo en estatura, sino, como dice el versículo 52, en sabiduría, incluso en gozar ese favor de Dios, ¿no? Los seguidores de Jesús, nosotros, no podemos quedarnos estancados, sino que sin caer, esto a lo mejor, sin caer en esas teorías perfeccionistas de santidad, que son muy comunes, sin caer en eso, pero debemos de dejarnos moldear por el Señor y seguir creciendo en fe, en conocimiento y en el seguimiento en el resucitado. Y ese es el mejor reto, el mejor desafío para este año que iniciamos. Bueno, yo creo que esto es una buena invitación para la vida misma, para el año que entra o para cuando estamos un poquito desorientados. En cualquier momento, reflexionar esto nos viene bien y reubicar así nuestro norte. Vamos a reflexionar un poco en silencio este tema.